Bienvenidos. Ana María Fernández, El campo grupal, texto que va a hablar de el estudio y de cómo se va produciendo conocimiento acerca de los grupos y lo va a dividir en 3 momentos epistémicos. ¿Qué será un momento epistémico? A diferencia, podríamos pensar, de un paradigma donde estamos más acostumbrados a movernos y a escuchar. El fenómeno de los grupos es algo muy novedoso. Todavía probablemente no estemos en situación de hablar de paradigmas sucesivos ni de disrupciones y construcciones paradigmáticas. Un momento epistémico tiene que ver con un momento de producción teórica acerca de los grupos. ¿Qué le interesa a nuestra autora? Entender un poco el contexto y la teoría producida en ese contexto acerca de los grupos. No le interesa definir qué es un grupo en cada uno de esos momentos epistémicos, sino más bien cómo se produce conocimiento acerca de los grupos, por más que, por supuesto, de alguna manera podamos estar definiendo un grupo por lo que se va a decir. Antes de llegar al primer momento epistémico, si tendríamos que hablar de una especie de prehistoria de los grupos, una prehistoria también bastante joven. Antes de la Primera Guerra Mundial encontramos primeros esbozos de una lógica de entendimiento del fenómeno grupal en la obra de Tarde, de McDougall o de Moreno. Este último es el padre del psicodrama, ¿no? Aquel que hacía actuar cual teatro a estos grupos de personas para ahí canalizar e interpretar sus vivencias, sus angustias. Pero para arribar al primer momento epistémico y acercarnos un poco más en esta prehistoria, tenemos que pensar en los Estados Unidos. A partir del año 1911 va a surgir lo que es el Taylorismo, esta lógica de la fábrica como lugar de trabajo. Gran parte de la población va a trabajar en fábricas, va a subjetivarse en fábricas. Y el Taylorismo lo que hace es acotar tiempos, buscar la máxima productividad posible del sujeto, quitarle los tiempos ociosos, maximizar las energías, y va a empezar a traer los problemas consecuentes que en nuestra época conocemos bastante bien. Y si no los conocemos, tenemos ahí Tiempos Modernos, la famosa película de Charles Chaplin, como para ilustrarnos un poco y deleitarnos. Cuando el terrorismo empezó a traer problemas, se convoca ahí en los Estados Unidos en el año 1924 a Elton Mayo. Es convocado por empresas y son bien conocidos los estudios de él en lo que es la Western Electric Union, una industria, por supuesto, del rubro eléctrico, donde esa producción en masa y en línea va a empezar a producir malestar en los individuos y van a demandar ahí una mirada más científica, alguien que analice qué es lo que está pasando, cómo podemos continuar mejorando. El Tom Mayo va a trabajar todo lo que es la lógica de la fábrica y va a estar viendo la influencia de la iluminación o de la oscuridad, de la aireación y del encierro en todo el fenómeno de la producción, pero va a empezar a descubrir que al margen de esos organigramas formales que puede tener cualquier industria o cualquier empresa, los trabajadores, los empleados tienden a agruparse. Que esos grupos se juntan de acuerdo, por supuesto, a la proximidad de la tarea que realizan. Que esos grupos tienen dinámicas y donde haya una buena dinámica, una buena relación entre las personas que formen parte del grupo, lograremos una mejor producción laboral. Hoy, con nuestras lógicas, nuestras categorías de pensamiento, hablaríamos de lo que es un buen clima de trabajo, ¿no? Un buen clima laboral mejora la productividad. El terrorismo lejos andaba de esta cuestión posmoderna de entendimiento del trabajo y
Elton Mayo empieza a descubrir este tipo de cuestiones. Ya se empieza a ver entonces algo del plus grupal, ¿no? El hecho de tener un buen grupo genera algo más, un algo más que mejora la producción. Para hablar directamente del primer momento epistémico, la fundación del primer momento epistémico, la teorización de los grupos por primera vez, tenemos que esperar al año 1930, cuando Kurt Lewin, un psicólogo alemán que estaba en Berlín ahí en el amanecer de lo que es la Segunda Guerra Mundial y cuando empiezan el antisemitismo a hacer estragos en Europa, bueno, Kurt Lewin emigra, llega a los Estados Unidos y ingresa entonces en lo que es la ciencia psicológica de los Estados Unidos. Sus primeros esbozos teóricos tienen que ver con los debates que tiene con la escuela dominante en los Estados Unidos, que como sabemos por aquellas horas era el conductismo. Él va a debatir, no son las sensaciones que habla el conductismo, es más bien el campo perceptual complejo, no es el asociacionismo que dice el conductismo, es más bien el estructuralismo. Kurt Lewin, piensen ustedes, en aquella época lo que trae de Alemania es la psicología de la Gestalt. Por eso habla del campo perceptual, de la estructura. Va a empezar a investigar y va a empezar a generar teoría que tiene que ver entonces con lo estructural, que tiene que ver con el ser humano formando parte de un todo más complejo que él. Va a hablar entonces de que esos grupos tienen fuerzas que unen y fuerzas que lo desunen, pero en definitiva hay un equilibrio entre esas fuerzas que están en tensión y ese equilibrio hace que ese campo grupal dinámico genere un grupo estable. Cuando las fuerzas que disgregan son superiores, el grupo tenderá a la crisis y quizá a la disolución, pero cuando las fuerzas que unen son suficientes, el grupo se mantendrá unido. En 1938 tiene una investigación más que interesante de lo grupal y tiene que ver justamente con, bueno, la lógica en los Estados Unidos donde cae. Va a trabajar en una universidad donde los grupos que va a tener son grupos de niños y les va a dar una tarea y va a armar 3 tipos de grupos distintos: un grupo democrático, un grupo con un liderazgo autoritario y un grupo laissez-faire, un grupo de un dejar hacer, un grupo donde hay un líder pero que permite que los sujetos sin su intervención o con su mínima intervención realicen la tarea. Va a partir de una hipótesis, de un supuesto que dice que la frustración produce agresión y lo va a comprobar. El grupo democrático es el grupo que mejor funciona en la tarea y esto tiene que ver con que como circula la palabra, como no necesariamente se votan las decisiones, pero todos son escuchados y se consensúa de alguna manera a la hora de tomar una decisión, las tensiones bajan y el grupo está más relajado y funciona mejor. Cosa que en el grupo autoritario podríamos pensar en el fenómeno de la olla a presión. Como la gente no puede hablar, las tensiones se mantienen ahí en el interior grupal y puede llegar a haber algún tipo de explosión o por lo menos de frustración, que más temprano que tarde llegará luego a la explosión y a la agresión. Al decir de Kurt Lewin, el grupo, y esto es quizá el nudo más importante de la teoría de los grupos de este primer momento epistémico, les decía, el grupo es una realidad irreductible a los individuos que lo componen. Más allá de sus temperamentos, de su capacidad, del rol que ocupen, el grupo está más allá de todo esto. No podemos de ninguna manera entender al grupo simplemente especulando con la suma de las individualidades. Cuando pensamos en esto,
siempre pensamos en ejemplos que todos conocemos y en ejemplos positivos y negativos. Si pensáramos en la selección argentina de fútbol de los últimos 3 o 4 mundiales, seguramente convendríamos de que si no son las mejores individualidades, están por lo menos en un podio de dentro de los primeros 3 países con las mejores individualidades. Pero esas individualidades, cuando las juntamos en grupo, funcionan distinto. Esa grupalidad que arman no es tal, no encontramos el podio, salvo honrosas excepciones, pero no son los resultados esperables si analizamos individualidades. Tenemos el fenómeno contrario. Hay gente mucho menos brillante, mucho menos talentosa, pero cuando se junta en grupo, ese grupo funciona bien y tenemos que entender un grupo que es brillante, no importa quiénes son aquellos que forman parte de él. Entonces la idea y el objeto de estudio es el grupo en tanto tal y queda invisibilizado el individuo. No ignora este momento epistémico y esta teoría que, por supuesto, cambiando individuos, produciendo modificaciones, se modifica la estructura, pero a la hora de estudiar lo que se estudia es un grupo. Llegando ahí al año, pasando el 40, en el 43 va a tener otro estudio de campo bastante interesante, y él va a descubrir, por ejemplo, que la relación del individuo con el grupo también lo deja en un lugar distinto. Por ejemplo, tomar una decisión grupal nos compromete más que una decisión individual. Si el profesor dice, para la clase próxima estudien determinado o lean determinado texto, uno puede leerlo o no leerlo y hacerse cargo de las consecuencias. Ahora, si divide el texto y dice, bueno, tal grupo tal texto, o tal grupo tal otra parte, y tal grupo tal otra, y el grupo a su vez coincide y se subdivide esta tarea, uno va a estar más comprometido y seguramente va a llegar leído, salvo que suceda alguna eventualidad, a esa clase, porque uno ha tomado un compromiso con el grupo. Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos depende mucho de esto, de ese compromiso que uno tiene con el grupo y de ese dar cuenta delante del grupo de todos estamos haciendo el mismo esfuerzo, y ahí sostienen entonces esta lógica de la abstinencia, que tan buenos resultados da, por otra parte, estemos parados filosóficamente donde estemos. Otra de las características que encuentra ahí esta experiencia es que es más fácil cambiar las ideas a un grupo pequeño que a individuos aislados. Es muy difícil tener una discusión con un individuo aislado y hacerlo cambiar. Ahora, si ese individuo aislado, que defiende tan férreamente sus ideas, forma parte de un grupo, y el grupo toma otra postura frente a ese tema, es muy probable que este individuo ceda, que este individuo cambie sus percepciones del mundo. Los experimentos de Asch, de quien verán un video en esta semana, hablan de eso, cómo somos capaces por una influencia grupal de cambiar aún la forma de percibir una realidad que se supondría concreta. Y por otro lado, bueno, frente a la resistencia al cambio, todos somos bastante resistentes por ser conservadores, ¿no? a los cambios sociales o a cualquier tipo de cambios, pero la conformidad grupal amortigua mucho esto. Si vamos a realizar cambios, encarémoslo grupalmente. Si vamos nosotros como jefes a bajar un cambio, hablemos con el grupo y no con el individuo. Cuando trabajemos en un aula, lo mismo, tomemos esto, no discutamos personalmente, aprendamos a trabajar con el grupo. Bien, cerrando este primer momento epistémico, fue criticado también, por supuesto, y debidamente. La crítica que se le hace a Kurt Lewin es que, bueno, simplemente trabaja con un aquí y ahora, con un grupo y cómo se mueve y cómo se desenvuelve en la tarea, pero olvida la historia grupal, olvida el devenir grupal, cómo llegaron a ser un grupo y qué historia grupal ellos portan, que evidentemente también condicionaría el presente. Kurt Lewin no toma en cuenta esto como buen gestáltico, como buen estructuralista que es,
y esta parte se le critica, vendrán otros momentos epistémicos a reparar o no algo de todo esto. Hasta aquí llegamos entonces con el primer momento epistémico. En el próximo video seguimos con el segundo y el tercer momento. Nos vemos entonces.